Yo estaba pensando esta mañana que lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, muy a mi pesar, espero que también sea el tuyo, es a pesar de nosotros. Dios quiere hacer una obra en nuestra vida donde tú y yo no somos ni siquiera colaboradores. Es más, tú y yo no tenemos injerencia en lo que Dios va a hacer. Porque si tú y yo tuviéramos injerencia en nuestra vida, en la obra que Dios tiene que hacer, estaríamos en serios problemas en nuestra vida. Dios va a hacer una obra y Él considera que tú y yo somos incapaces por nosotros mismos de ayudarle en aquello que quiere hacer en nuestras vidas. Por eso es más inexplicable lo que Dios quiere hacer. Nosotros somos tan presuntuosos y orgullosos, los seres humanos, que todavía pretendemos que, siendo lo que somos y a pesar de lo que somos, Dios permita que tú y yo podamos intervenir de alguna manera en el proceso de redención en nuestras vidas, de la santificación en nuestra vida. Y lo que voy a tratar de decirte esta mañana es que tú y yo somos imprescindibles totalmente. Cuanto menos tú y yo intervengamos en eso, más sencillo le va a ser al Espíritu Santo hacer su obra en nuestras vidas. Amén, hermanos. Quiero comenzar así de sencillo porque es la única manera de hacernos entender en nuestras vidas de que tú y yo no somos nada, ni seremos nada, si no hace Cristo una obra en nuestra vida. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? Dios quiere hacerlo todo. Todo. No hay lugar para nosotros. Tú y yo vamos a ser espectadores de un Dios que en su suficiencia para nuestra vida, Él opera y trabaja en nuestras vidas haciendo absolutamente todo en nosotros. Lo que Dios espera de ti y de mí es que le dejemos hacer eso que Él viene a hacer en nuestras vidas, que es hacer todo en nosotros. Y ese proceso de redención y santificación en nuestra vida es un proceso al cual tú y yo tenemos que darnos. Porque es la única manera en que podamos ser redimidos de nuestros pecados. Tú y yo hemos sido vencidos por el pecado. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que estamos en una posición en nuestra vida donde todo lo que hay en nosotros es pecaminoso en sí mismo. No hay nada en ti y en mí rescatable. Solo dejando tratar nuestras vidas, ese proceso puede cambiar en nosotros. Seguiremos siendo los mismos con Cristo en nuestra vida. Y eso es lo que hace la diferencia de lo que éramos antes. Antes, ¿qué éramos? Éramos nada, pecadores. Si hemos sido vencidos por el pecado, somos incapaces de poder ayudar al Señor a hacer su obra en nuestra vida. ¿Qué es lo que pretende Dios? Que no hagas nada. Que le dejes a Él hacer en tu vida. Que Él sea el que está operando al paciente en la sala de operaciones. Puede utilizar algún bisturí, a utilizarme a mí o utilizar a otros para quitar el tumor del pecado en nuestra vida. Pero el que ha sido vencido por el pecado no tiene chance. Está perdido. Por eso Dios viene a hacer todo en nosotros. Jesús, el Padre no hubiera mandado a su Hijo a la cruz si tú te pudieras salvar por ti mismo. Es porque tú no te puedes salvar por ti mismo que Jesús fue a la cruz. Y fue a la cruz sin preguntarte. Él tenía una misión, un propósito que hacer, que era salvar a este pecador que es Juancho.
Ya he subido de categoría. Antes me decía que era bandido, ahora soy pecador. Sí, la ficha criminal era muy grande la que yo tenía. Todavía me avergüenzo porque aún la veo. Pero tengo la esperanza de que lo que hizo Jesús en esa cruz sea suficiente para salvarme a mí. Porque el propósito de Dios no es que tú te pierdas, sino que, perdido tú, Jesús te encuentre, para que Dios pueda hacer una obra en tu vida y salvarte de tus pecados y de ti mismo. Muchas veces la experiencia de nuestra vida no es que Dios te libre de tus pecados, sino que te libre de ti mismo, que eres tu peor enemigo. Ya me habéis oído decir varias veces eso. Sigo insistiendo en que el camino no solamente es redimirte de tus pecados, cambiar de conducta, de actitud en tu vida. Dios tiene que librarte de ese enemigo feroz que vive en ti, atrapado en ti, por tu pecado, por tu obstinación, por tu rebeldía, y que necesita ser liberado de nuestras vidas. Sacar a Israel de Egipto fue todo un episodio en la vida de los israelitas. 400 años esclavos en aquel lugar requerían no solo de diplomacia de Moisés, sino de poder del Espíritu Santo para sacarlo de allá. Yo puedo ir con diplomacia a tratar de hablarte del Evangelio y de las grandezas de Dios. Ahora, para sacarte de tu pecado, necesito algo más que diplomacia religiosa. Necesito poder del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Si no, seguirás esclavo de tu pecado, seguirás esclavo de ti mismo, seguirás esclavo de tus pasiones, seguirás esclavo de tu naturaleza pecaminosa y caída. A veces nos asombramos de la corrupción que hay a nuestro alrededor. Decimos, políticos, todos corruptos. Pero hay alguien que es más corrupto que un político, es nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que es desesperadamente corrupto tu corazón. Corrupto no son los políticos, corrupto eres tú y soy yo. Corrupto es nuestro corazón. No hay nada bueno en él. Y lo que podemos ver de benigno en nuestra vida ha sido por obra y gracia del Espíritu Santo, porque nuestro corazón es perverso. ¿Qué significa la palabra perverso? ¿Qué es perverso? Malo, malo no, es peor que malo. Cuando tú ves el reloj y cómo giran las agujas del reloj, cuando giran en la posición normal de izquierda a derecha, eso es verso. Significa que el reloj gira en la posición correcta y tú puedes leer la hora que es. Si las agujas del reloj giraran al contrario, eso es perverso. Ahora aplícatelo a tu vida, apliquémoslo a nuestra vida. ¿Qué es verso? Cuando nuestra vida va en la dirección de Dios. Dios está operando en nosotros para mover nuestras vidas en su dirección. Ahora, cuando tú giras en la dirección contraria a la voluntad de Dios, tu corazón es perverso. Estás enfrentándote a Dios sin armas. Estás poniéndote sobre la obstinación y la rebeldía de tu corazón a ir en contra de la voluntad de Dios. Y yo digo, ¿se puede ir en contra de la voluntad de Dios? Sí, se puede ir. ¿Es posible que eso no produzca resultados negativos inicialmente? Es posible. Ahora, por ese camino, Dios no te va a poder salvar. Si tú te pudieras salvar a ti mismo, Jesús no hubiera ido a la cruz. Hubiera dejado que tú hicieses el trabajo. Pero tú y yo no podemos salvarnos. Tú y yo somos como el paralítico de Betesda, como el ciego de nacimiento. No podemos. Necesitamos encontrar en Cristo la redención a nuestros pecados.
Y eso solo es posible cuando tenemos una experiencia personal con el Señor en nuestra vida. No es una teoría religiosa, no es que lo aprendes viniendo al culto, es que esa vivencia personal es vivida en tu interior por convicción del Espíritu Santo en nuestra vida. Solo tú imagínate por un momento que tú te pudieras salvar a ti mismo. Si ya somos arrogantes y presuntuosos, más de lo que necesitamos, solo imagínate si alguno de nosotros aquí pudiera decir, no, Juancho, yo me salvé por obras o por habilidades o por alguna habilidad que no tienen los demás. Sería insoportable esa persona. No podría convivir con los demás. Tú imagínate que alguno de nosotros pudiera decir eso de sí mismo. Sería insoportable. Ya somos insoportables, imagínate solo así. Peor todavía sería. Por eso, la obra que Dios tiene que hacer en nuestras vidas no cuenta contigo. Juancho, ¿cómo dices? No cuenta contigo, ni conmigo. Él deja que te pierdas, financia tu fracaso. Una palabra más contemporánea, financia tu propio fracaso, porque solo así te puedes salvar. Señor, ¿cómo puedes tú dejar que me pierda? Porque si estás perdido, vas a buscar a aquel que puede salvar tu vida. Tú necesitas esa terapia, esa medicina del cielo en tu vida para poder ser salvado. Dios deja que tú te pierdas para una vez que estás perdido, Él poder salvarte. Solo así vas a clamar a Dios. Solo así vas a buscar en tu vida personal el camino que conduce a la vida eterna. Porque lo vas a buscar en Cristo. Porque Cristo es nuestro Salvador. Él cuando se revela en nuestras vidas, no se revela solamente como un Dios grande y poderoso, no, se revela como el Salvador de nuestras vidas. Entonces tú aceptas, recibes esa salvación en tu vida, no como consecuencia de lo que tú has hecho, sino de algo que ha sido hecho por ti y para ti. Dios está haciendo en todo y por todo para poder salvar nuestras vidas. Amén, hermanos. Me estoy calentando ya un poquito. Esto es de introducción nada más. Porque a veces yo veo que las personas tratan ellos en su sabiduría, en su poder, en sus fuerzas, de vencer esa naturaleza que hay en ellos. Y el problema comienza ahí en nuestra vida, cuando impedimos que la obra del Espíritu Santo pueda realizarla con convicción en nuestra vida. Dios a veces tiene que llevarnos a el fin de nuestra propia vida para que tú busques la salvación de tu alma. A veces vemos que Dios permite cosas en las vidas de las personas inexplicables. En la parábola del hijo pródigo, del padre bondadoso, el padre le dio parte de la herencia a su hijo que no le correspondía. Era hijo menor, la herencia era para el mayor. Aún así, le dio el dinero para financiar su propio fracaso. Dios te lleva al arrepentimiento para salvarte de tus pecados. El Espíritu Santo también te puede llevar a ti y a mí a tu propio fracaso para salvarte después. Es una moneda de dos caras. Dios, por su benignidad y su misericordia, te lleva al arrepentimiento para salvarte de tus pecados, y también el mismo Espíritu Santo te puede llevar a tu fracaso. Jacob es el personaje por excelencia, negociador, como mejor negociador que ha habido. Y Dios permitió cosas en la vida de Jacob que son inexplicables. Lograr la primogenitura de su hermano, aprovechando la debilidad de su hermano con engaño. Engañó al padre, haciéndose pasar por Esaú. Eso sí, ayudado por la madre. Pero en un proceso de intrigas y de juego
pecaminoso para lograr una bendición que no era suya, que era de su hermano. Yo digo, Dios, ¿cómo tú permites a estas personas llegar a ese límite? Y el Señor me dice, la única manera de poder salvar a muchos de estos es haciendo que fracasen. Porque de su fracaso, del fin de sus propias vidas, de esa desilusión de sí mismos, solo así es posible que vuelvan su corazón a mí. Entonces, la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros es tan sencilla, pero tan compleja en nosotros, que a veces Dios tiene que usar mecanismos inexplicables para poder salvar nuestras vidas. El otro día le decía a los hermanos en San Miguel del Monte, Ben Richardson es un evangelista americano y él tiene, dentro de las habilidades que tiene, él quería llevar la traducción de la Biblia a un pueblo indígena en Guinea Ecuatorial, poco lejos de aquí, en la África, y llegó allí con sus ayudantes. Y esa tribu a la que quería llevar el Evangelio vivían en los árboles. Entonces ya te puedes imaginar, un grupo de gente morena, de piel morena, viviendo en un árbol, con la poca posibilidad de tener una convivencia social con el resto de las personas. Era un grupo, una etnia realmente difícil de llevar el Evangelio. Y mientras estaba traduciendo el Evangelio de Juan, le saltó una duda sobre la traducción correcta de una palabra. Entonces envió uno de sus ayudantes a hablar con el jefe de la tribu. El ayudante se subió al árbol, porque claro, desde abajo no te escucha, tienes que subirte arriba. Y se subió arriba y le dijo, el Dios de Ben Richardson sana a ciegos de nacimiento. Sanó a un ciego de nacimiento. Cuando los indígenas de esta tribu escucharon aquello, inmediatamente volvieron hacia esta persona y le decimos, nosotros queremos conocer al Dios de Ben Richardson, porque nosotros sanamos todo tipo de enfermedades con la saliva, pero solo hay una enfermedad que no logramos sanar, que es la ceguera. Ben Richardson dice que ese texto de la Biblia que está en Juan, en el capítulo 9, fue escrito solo con un motivo, para poder salvar las vidas de aquella tribu. Cuando tú lees la Biblia, ¿qué piensas? ¿Que está escrita ahí por conveniencia para alguien? ¿Que está escrita ahí por algún capricho del autor? No, está escrita ahí por inspiración del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Para salvar tu vida. Para que cuando tú leas el Evangelio, las palabras de este Evangelio, que están escritas ahí, que no tienen sentido para otro, más que para ti cuando tú las leas a la luz de la gracia de Dios. Y Dios pueda salvarte a ti con esa palabra en tu vida. Por eso es tan importante que tú leas el Evangelio, porque en las Escrituras está nuestra salvación. Amén, hermanos. A veces no somos conscientes de cuánto esfuerzo ha tenido que hacer Dios para salvar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a Dios le mueve solo una cosa para salvarte a ti: el amor. Algunas veces nos deprime ver la propia realidad de nuestra vida. Decimos, bueno, soy un fracasado, soy un miserable, mi vida no vale nada. Eso es lo que el diablo quiere que pienses. Ese pensamiento es intrínsecamente diabólico. ¿Para qué? Para que ignores el amor de Dios. Para que ignores que Dios te ama. ¿Tú qué piensas? ¿Que Dios ante tu fracaso se queda sentado en el trono mirando tu sufrimiento y tus conflictos? No. Cuando Dios más se mueve en nuestras vidas, cuando más iniciativa tiene Dios en nosotros, es en nuestros fracasos. Porque Él sabe
que solo Él puede ayudarnos a salir de esa situación en nuestras vidas y se manifiesta, se revela en nosotros. Es más difícil al ser humano sacarlo del éxito y las benevolencias de la vida en su vida personal que ir a sacarlo de su fracaso. Yo digo, Señor, tú nos acompañas al fracasado hasta la puerta del infierno. Dios acompaña al fracasado a la puerta del infierno. ¿Para qué? Para sacarlo de ahí. Ahora, ¿quién acompaña a un fracasado? Nadie. Yo he tenido varios amigos que los negocios de la vida le han ido mal. Cuando se acabó el dinero, se acabaron los amigos. Al hijo pródigo le pasó eso. Mientras tuvo dinero, tenía compañía. Pero cuando su fracaso se vio más ostensible en su vida, ¿qué le ocurrió? Se quedó solo con los chanchos. Dios te acompaña en tu fracaso, porque Dios acompaña a aquel que está caído. Amén, hermanos. Y a mí no me gusta verte fracasado, pero Dios a veces permite esas cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque solo Dios puede hacer su obra en nosotros cuando ve que tu corazón está dispuesto para poder recibir la palabra de Dios en tu vida. El ego y el orgullo son tan difíciles de trabajar en la vida de la persona. Uno de los propósitos que tiene el Evangelio y que mucha gente no le gusta es que Dios tiene que humillarnos. ¿Y qué es eso, Juancho? No te quiero decir qué es eso. Porque si te dijese lo que es eso, nadie querría eso para su vida. Dios tiene que quebrantar nuestra vida, humillarnos. Cuando Jacob volvía con sus 4 esposas y sus 11 hijos a reencontrarse con Esaú, 2 hermanos enemigos del vientre. Dicen los judíos que ya Esaú intentó matar a Jacob en el vientre de la madre. No sé cómo es posible eso, pero ellos lo dicen. Y bueno, alguna razón tendrán de cómo en la propia gestación de estos 2 hermanos ya la rivalidad era tan grande entre ellos que Esaú intentó matar a Jacob en el vientre. Pero bueno, vamos a atenernos a lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que Jacob tuvo que volver en Génesis 28, 29 a reencontrarse con su hermano. Él volvía con su esposa y sus 11 hijos, 4 esposas que Dios le había dado y 11 hijos. Todavía no había nacido Benjamín, el último era José. Y volvió y tuvo que tener su proceso personal en su vida para que el reencuentro con su hermano fuera un motivo en el cual Dios pudiera glorificarse en su vida. ¿Cómo romper la enemistad de esas 2 personas? Una de las cosas que más nos cuesta a los seres humanos es encontrar el camino del perdón y la pacificación de nuestras vidas con aquellas personas o que hemos herido o que nos han herido a nosotros. Ese es un proceso complicado y difícil. El que está herido se aferra a su herida para herir al otro. El que ha herido a otro dice yo no fui, fue el otro. Es difícil trabajar eso. Y Dios tiene que quebrantar a uno y a otro. Y Dios tuvo que trabajar en la vida de Esaú y trabajar en la vida de Jacob para que cada uno de ellos, en la obra que Dios iba haciendo en sus vidas, pudieran encontrar un punto donde pudieran reconciliarse el uno con el otro. Porque este evangelio sin reconciliación es igual que muchas de otras fantochadas religiosas que hay en este mundo. La diferencia de este evangelio con otros, ¿sabes cuál es? Que en este evangelio hay restauración para las vidas de las personas. Amén, hermanos. Que este evangelio produce eso. Solo Cristo, solo Jesús puede hacer eso en medio de nosotros. Solo este evangelio de la gracia puede transformar la enemistad más profunda en la amistad más preciosa.
Yo era un enemigo de Dios. Yo no sé qué eras tú, pero yo era un enemigo de Dios. El peor enemigo que tenía Jesús era Juancho. Y hoy dejé de ser su enemigo, porque Él me ofreció su perdón a mi vida y me pude arrepentir de mis pecados. Él ofrece su perdón para que te puedas arrepentir. No te aplica la justicia del cielo, te da su gracia. Te dice, ven a mí. ¿Cómo vas a ir a Jesús hiriéndole como lo has hecho? ¿Cómo vas a ir a Jesús con tus pecados? Tus pecados fueron lo que le llevaron a la cruz. Cuando Él estaba en la cruz, sufriendo el oprobio y la vergüenza de tus pecados, Él te miraba a ti y te decía, estoy aquí por ti. Estoy aquí por ti, decía Jesús. Y Él vino a salvarnos de nuestros pecados, de la inmundicia de nuestra vida, de este corazón tan terrible que tenemos. Pero Él tiene que hacer esa obra en nosotros. Y Él comienza su obra para terminar su obra en nuestras vidas. Amén, hermanos. Vamos a leer Ezequiel capítulo 36. Versículos 25 en adelante. ¿Ya lo encontraste? Aquí está el profeta Ezequiel hablándole a Israel. Hablándoles de lo que Dios iba a hacer. De la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Comienza en Él y el progreso de lo que Él va haciendo es Él haciendo en nosotros. No haciendo tú, sino haciendo Él. Él no necesita de ti para hacer lo que va a hacer. Él hace a pesar de ti y de mí. Porque la obra que Dios hace en nosotros no depende de nosotros. Él hace sabiendo que tú no puedes. Sabiendo que tú no hay condiciones en tu vida para hacer. Él manifiesta su gracia en nuestra vida porque Él sabe que no somos merecedores de esa gracia. Dios tiene que hacer todo porque tú y yo no podemos hacer nada para alcanzar la redención de nuestras almas, para el perdón de nuestros pecados. Es una obra que viene de arriba, no que nace en nosotros y va hacia arriba, no, viene de arriba a nosotros. La restauración de Israel no depende de lo que Israel pueda hacer. Israel era el pueblo de Dios, un pueblo elegido por Dios. Ellos no querían ser el pueblo de Dios, no querían servir a Dios. Ellos tenían a Dios cercano a sus vidas por las cosas que Dios le daba, pero en su corazón había una obstinación, una rebeldía absoluta en el propósito y en el plan de Dios. Pero Dios no resiste aunque tú no quieras. Dios tiene iniciativa aunque tú le digas que no. Él no se queda de brazos cruzados y Él quiere hacer una obra en nosotros. Comienza haciendo Él para terminar siendo Él el autor de todas las cosas en nuestra vida. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El progreso es Dios haciendo para que haciendo Él pueda hacer aquello que viene a hacer en nuestras vidas. Dios es el que esparce agua limpia en nuestra vida. Esparce esa agua para purificar nuestra vida. La purificación de nuestra vida, necesitamos la lavandina del cielo en nuestra vida para ser purificados, amigo.
No puedes. La purificación no es un sistema en el cual cambia la conducta, progresamos en las cosas personales en nuestra vida por teoría religiosa, no. Yo hubiera sido el mismo que soy, aun a pesar de haber tenido algún estudio de la Biblia, porque eso no cambia el corazón. Lo que purifica el alma, lo que purifica nuestras vidas, es que Dios envíe de su Espíritu Santo a nuestra vida. Es Él haciendo en nosotros. No eres tú eres recibiendo lo que Él hace. Él esparce sobre nosotros agua limpia. ¿Para qué? Para traer convicción de pecado a nuestra vida. Para que tú y yo seamos conscientes de la perversidad de nuestro corazón, de la perversidad de nuestra vida, de la malignidad de nuestro carácter, de nuestra conducta. Nosotros podemos fabricar una fachada religiosa, pero detrás de esa fachada impoluta que a veces mostramos a los demás, hay un corazón sucio, hay inmundicia en nuestra vida. No dura mucho la fachada religiosa sin convicción de pecado en nuestra vida. Tarde o temprano, la pus del pecado brotará de nuevo de tu corazón y volverás al pecado de nuevo en tu vida. Cuando tú y yo tratamos de eludir la convicción de pecado en nuestra vida y construimos una fachada, ¿sabes lo que pasa? Que tarde o temprano se te ve el plumero, se ve quiénes somos. Y vemos que la obra que Dios está haciendo no es su obra, es el esfuerzo humano por aparentar ser lo que no podemos ser. Yo no puedo doblegar este corazón. Las inclinaciones de este corazón en mí son más fuertes que mi voluntad. Por eso dice la palabra de Dios que es desesperadamente corrupto y engañoso el corazón. Detrás de él no hay más que maldad. Maldad en mayor grado, en menor grado. Hay maldad, que es aceptable. Ahora hay maldades insoportables. Hoy estamos viendo una creciente marea de maldad insoportable en la conducta sexual de las personas y en otras cosas que vemos creciendo en esta sociedad cada vez más corrupta, cada vez más perversa, donde nosotros tenemos que vivir tratando de eludir esa influencia sobre nuestra vida. Él esparce agua sobre nuestra vida. Vienes aquí para darte una ducha del cielo, querido. Amén, hermanos. Ahora, el Señor no usa la bandina del cielo para lavar nuestra alma. Es la palabra de Dios. Es la convicción que trae las cosas que no se ven en nuestra vida. Hay una cosa que Jesús logra y nadie puede hacer, que es que tú veas tu propio corazón. Él quita el velo de la realidad de nuestras vidas y nos hace ver tal y como somos. Tú no vas a ver que no haya ninguna droga que logre hacer eso. Ninguna. Yo mira que he probado muchas, ninguna. Nada, ni nadie, ni hay forma posible de que Dios te revele quién eres tú más que el Espíritu Santo en tu vida. Amén. Por eso Él puede producir en nosotros una verdad que es inconstatable, una verdad que es absoluta y real de quiénes somos en verdad y qué es lo que hizo Jesús en esa cruz. ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios en nosotros? Todo. Comienza esparciendo agua. No te pongas un impermeable como se ponen muchos. Se ponen el impermeable religioso, que le digo yo, el saco para que la lluvia no le moje. Dios tiene que trabajar en nuestras vidas y producir convicción de pecado, no remordimiento, no culpa,
que dura 5 minutos. Hay personas que la convicción de pecado le dura 10 minutos. Claro, esa convicción de pecado vino como consecuencia de ¿qué? Me descubrieron. No, pero no te puedes arrepentir porque te descubrieron, sino por lo corrupto que es tu corazón. Me vieron. No, si Dios te ve, no importa que los demás no te vean. A veces damos más importancia a que los demás nos vean que a que Dios nos vea. Claro, guardamos las apariencias tan fácilmente. Otros decimos, Juancho, lo que has predicado hoy me ha traído remordimiento. ¿Pero qué remordimiento, querido? Remordimiento dura lo que dura el remordimiento de un preso en la cárcel cuando ve que está allí y no puede salir. Entonces le viene remordimiento. Ojalá le viniese convicción de pecado. Es posible que su estadía en ese lugar se acortase. Pero solo nos viene remordimiento pasajero. Culpa, una culpa compartida. Los seres humanos somos especialistas en una cosa. Y te vas a dar cuenta en tu propia vida, echarle la culpa a los demás. Eso, amigo, hemos encontrado la fórmula perfecta. Transferir las culpas a otros. Es más fácil. Así nadie es culpado. De esa manera empezaron nuestros padres en el huerto del Edén y terminaron Adán echándole la culpa a su mujer. La mujer que tú me diste, le dice. El problema no era la mujer. El problema es que la mujer se la había dado el Señor. Pues algunas veces usamos la Biblia solamente para denostar a las mujeres. No, la mujer pues tan culpable como nosotros. Porque la responsabilidad de las cosas que hacía Adán no era de su mujer, era suya. Cuando Dios habló de que no comieran del huerto, del árbol que estaba plantado en el huerto, ¿a quién habló? ¿A Adán o a Eva? ¿A quién habló? A Adán. Me habló a mí y te habló a ti. Ahora es más fácil echarle la culpa a otro. Cuando el Señor le preguntó a la serpiente, pero a la mujer dijo, no, la serpiente me engañó. Claro, y si le hubiera preguntado a la serpiente, no, dejaron la puerta abierta, entré y... ¿Quién es el culpado? El Señor. Siempre transfiriendo las culpas, siempre buscando culpables. Cuando el único culpable está ahí sentado en esa silla. Pero siendo culpables, Dios tiene misericordia de nuestra vida. Qué terrible es saber que eres culpable. Y qué gracia es saber que aun siendo culpables hay alguien que se hizo culpable de tus pecados en esa cruz. Tomó tus culpas. Dijo, tus culpas son mías ahora. Y te da un indulto para que puedas vivir delante de Dios hasta que estés en su presencia. Amén, hermanos. Esparciré, dice, agua limpia sobre vosotros y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Quién está haciendo ahí la obra? Señor, no tú, es el que te limpia de todas las inmundicias. Dice, y además de eso dice, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ay, Messi ya está temblando. Flamengo también. Ya tiembla los ídolos. Yo recuerdo un tiempo en España donde la idolatría es mucho más evidente que aquí. España es absolutamente idólatra en muchas cosas. Ahora ha menguado un poco eso, pero antes era excesivamente idólatra. Y claro, salías del local de culto después de una predicación de Miguel y claro, querías ir a arrancarle el crucifijo a la gente del cuello. Eso es difícil. Puedes acabar en la cárcel. Pues la mayoría son de oro pesado, de 15 quilates el collar que llevan puesto. No hace falta que le vayamos quitando los ídolos a nadie. El Señor se encarga de sacarte los ídolos de tu vida y ponerle a Él como el centro de tu vida. Esa es la obra más maravillosa que tú puedes hacer.
o puedes ver en las vidas de las personas. Ver que sin esa persecución ideológica que tenemos contra la idolatría, Dios en su hacer, en su mover, nos despoja de los ídolos de nuestra vida para que Él sea el centro de nuestra vida. No el ídolo, porque Él no es un ídolo, Él es un Dios vivo. Amén, hermanos, que se manifiesta en nuestra vida. Dice, os daré, versículo 26, de nuevo Dios haciendo. ¿Quién es el que da? ¿Quién es el que dice que da? Él es el que da. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Sabes, por muchos años he intentado, con corrección, amonestación, disciplina, palabra de sabiduría, oración, ayuno, cambiar o por lo menos intentar influenciar las vidas de los demás. Y sabes, algo habré logrado, no dudo de que el Espíritu Santo permite a este bisturí que es Juancho hacer alguna cosa de esas. Pero el único que puede cambiar el corazón, quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne en tu vida y en la mía, ese es Jesús. Él opera a las personas. Él pone en el quirófano, te pone a ti y a mí para cambiar el corazón, para sacar este corazón de piedra duro que había en nosotros y poner un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón despierto, un corazón sediento, un corazón plausible para que Dios pueda manifestarse en nuestras vidas. ¿Quién lo hace? Él hace eso en nosotros. Quita el corazón de piedra, primero pone su espíritu en nosotros y después cambia este corazón, quita este corazón de piedra, duro, rebelde, orgulloso. Yo digo, ¿tú crees que puedes modificar la rebeldía del corazón de las personas? No. Yo veo la rebeldía de mis hijos. Digo, es una tarea difícil esta, Señor. Muy difícil. Yo no les he enseñado a ser rebeldes. Eso viene por otro asunto. Eso es de su propia naturaleza. Yo no te enseñaba a ti a ser rebelde con tus padres. Tú lo has hecho por iniciativa personal en tu vida. Quizás una de las características de nuestro carácter es la rebeldía abierta que tenemos. Dios tiene que tratar eso. Esa es la esencia del corazón humano. Es rebelde, obstinado. Esa es la consecuencia de lo que provocó el pecado en nosotros. ¿Tú qué crees? ¿Que el pecado en ti es inicuo? No, hace daño. Y el daño que produce, lo primero es eso, rebeldía en el corazón. Absoluta. Es una confrontación contra la autoridad. Porque es con la autoridad con la que tenemos problemas en nuestra vida, que es con nuestro Padre. El diablo logró que con nuestra caída en el huerto del Edén provocásemos un enfrentamiento con el Dios Padre de por vida. Solo Cristo puede reconciliarnos, darnos la terapia que necesitamos en nuestra vida, la medicina para poder sanar eso en nuestra vida. Y no está en tu corazón, está sacando tu corazón y poniendo otro nuevo. Vamos a llamar a Favaloro para que te opere a ti. Sí, te puede cambiar una válvula del corazón. Pero el Favaloro del cielo, que es Cristo, va a cambiarte el corazón completo. Sacar ese corazón viejo, lleno de iniquidad, lleno de egoísmo, lleno de ti mismo, para poner un corazón como el de Cristo. Por eso hay cambios en las vidas de las personas.
Tú quieres diferenciar el que es convertido del que es convencido. Esa es una de las cosas que tienes que analizar. Corazón. ¿En qué piensa tu corazón? Cuando hay un corazón nuevo, cuando has sido trasplantado, tú ya no piensas en las cosas de antes. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. ¿Cómo se produce eso en nuestra vida? Por obra y gracia del Espíritu Santo en nuestra vida. Es Dios viviendo en ti. No es que Dios te arranca el corazón. Al Juancho está hablando aquí de... No. Dios pone su corazón en ti. Él vive en ti para que Él gobierne nuestra vida y puedas luchar contra tu propio egoísmo, luchar contra tu propia naturaleza. ¿Cómo? No desde tu corazón. Esa es una batalla perdida, querido. ¿Tú crees que yo iba a estar aquí sirviendo a los demás? No, estaría en las Bahamas tomando el sol. O en Miami. No sé si lograré llegar a Miami, pero bueno, donde fuese. Tenemos esa fantasía, ¿no? Dios transforma las vidas porque cambia el corazón. ¿Cómo lo hace Él? Esa es la terapia del cielo que necesitamos en nuestra vida. Estás enfermo del corazón. ¿Qué viene a hacer Dios? Cambiarte el corazón. Jeremías dice que estamos enfermos de la cabeza, porque la consecuencia de que estés enfermo en el corazón es que eso se traslada a todo tu ser. Y a tu mente comienza a ser una mente corrupta, que admite la corrupción y que anhela la corrupción en su vida. Toda cabeza está podrida, dice, toda llaga está abierta, dice Jeremías. O Isaías, no sé cuál de los dos es. Y Dios tiene que hacer su obra en nosotros. Y Él comienza esparciendo la vida de Dios en nosotros. Para luego quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Dice 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Cómo podemos tú y yo obedecer a la voluntad de Dios en nuestra vida? Obedecer a la palabra de Dios. Con este corazón, no. Con tu vieja naturaleza, tampoco. Él pone espíritu en nosotros, pone su espíritu. Porque su espíritu en nosotros dirige nuestras vidas hacia la voluntad de Dios. Su espíritu en nosotros trae dirección en las cosas que hacemos y guía nuestras vidas para poder obedecer por la gracia aquello que es imposible por los méritos. Yo no obedezco por mérito propio. Dice la palabra de Dios que Dios es fiel, aunque tú y yo somos. Yo no entendía eso. Digo, ¿cómo? Yo siendo infiel, tú eres fiel. Dios es fiel a pesar de lo que tú hagas. Yo soy infiel cuando intento ser fiel por los méritos. Pero soy fiel delante de Dios cuando, sin tener méritos, por la gracia, Él me hace fiel a sus ojos. Es un juego de palabras, pero es la esencia de este evangelio, que no está puesto los ojos en nosotros, en lo que tú puedes hacer, sino está puesto en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, para que, sin hacer aquello que tenemos que hacer, Dios siga dando gracia a nuestra vida y podamos decir que somos fieles en la gracia que Dios nos da. Amén, hermanos. Él pone su espíritu en nosotros, no te deja desvalido de por vida. ¿Tú crees que tú puedes luchar contra esa naturaleza que está en ti? La cruz hace una obra en nosotros. Él te lleva a morir. Jesús. Yo estaba pensando anoche, digo, en la cruz hay otra cruz para ti. La cruz en la cruz. Una cruz que se dibuja y que tiene la estatura de tu vida, que está dispuesta para ti. Una cruz en la cual tú
encajas perfectamente, porque esa es la obra que Dios está haciendo en nosotros. Llevarnos con Jesús a esa cruz a morir con Él. Y en su resurrección y en tu resurrección, en esa nueva vida, vas a vivir una vida nueva y diferente, pero despojándote, Dios, de ti mismo. Ahora, la naturaleza de la carne sigue ahí. Yo la veo todas las mañanas y veo lo difícil claro, digo, Señor, si no tenemos tu presencia, tu Espíritu Santo en nuestra vida, es una lucha perdida. El Espíritu de la verdad está dispuesto, pero estamos sujetos a las debilidades de nuestra carne. Y la carne tiene poder. Para eso tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Si tú eres consciente de la vida cristiana sin el Espíritu Santo, estás perdido. No lograrás nada. Buena conducta por un tiempo. Renglones derechos algún tiempo. Después torcidos. No podemos vivir una vida solo pensando en la teoría religiosa, cumpliendo con el horario de culto. Hay personas que tienen a Dios en su agenda solo los días de culto. Es un Dios de agenda, de culto. Dios tiene que estar todos los días en nuestra vida. No es una agenda que tú le preparas para que Él venga. Me voy a ver con el Señor al culto. No, el Señor está ahí. Versículo 29 en adelante y terminamos. Dice, y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Yo digo, Señor, qué bueno que eres con nosotros. Yo necesitaba oír esta mañana eso, que tú nos vas a guardar de todas nuestras inmundicias. Es una promesa de Dios. Estamos contentos, satisfechos que Dios nos guarde de nuestros enemigos. Pero si Dios te guarda de tus propias inmundicias, ese es un mayor logro que Él tiene en nuestras vidas. Guardarte de ti mismo. Cuando ores, ora así diciendo, el Señor, guárdame de mis inmundicias. Cuando Dios hace una obra, no está pensando en Él. Él hace porque está pensando en ti. El Evangelio se revela a nosotros no para que pongamos el foco en nosotros, sino en Él. Porque Él es que está haciendo en nuestras vidas para que seamos como Él. Amén, hermanos. Dice, y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Dice, multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Hay personas que sin el Señor tienen que mendigar para vivir. Es una tristeza. Pero cuando Dios obra en nuestras vidas y comienza a transformar lo que somos, transforma también la vida que vivimos. Y esta promesa que tiene el Señor para Israel es también para ti. Un país sin tierra. Hasta el año 1948 Israel no existía. Un país no puede existir si no tiene tierra, un lugar físico, no tiene un idioma, no tiene, un gobierno político. De una ficción de un país que no existe es como Alicia en el País de las Maravillas. Sí, nos lo cuenta, pero si no lo ves, no sirve. El diablo y el Señor permitió durante muchos años que Israel desapareciera de la faz de la tierra. ¿Había judíos? Sí había judíos, esparcidos por aquí y por allá. Pero solo en 1948 volvieron a recobrar la tierra. Y ahí comenzó Dios a darle identidad a este pueblo. Un pueblo donde tú vas hoy y puedes ver que han hecho de ese desierto
porque es un desierto absoluto, Israel, un lugar inexplicable en la fertilidad y en la bonanza que hay en ese lugar, impresionante. Son el pueblo de Dios, potencia militar como ninguna. Tienen una capacidad para poder hacer de la tecnología una benevolencia para los seres humanos. Son los inventores de miles de cosas impresionantes. Mucho más allá de la capacidad intelectual que tienen. Si tú vas a Suecia y pides un listado de los premios Nobel que hay, la mayoría son judíos. La mayoría. ¿Por qué? Porque son el pueblo de Dios, elegido por Dios. Y tienen la gracia de Dios en sus vidas. Cuando Dios obra en nuestra vida, Dios da su provisión, su gracia a nosotros. No tenemos que andar mendigando en el sentido de desfavorecer nuestras vidas, privarnos de las cosas que Dios puede dar a nuestras vidas. Termino diciendo en el versículo 31, dice: y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. ¿Qué obra tan gloriosa es esta? Que el Señor te lleva a avergonzarte de ti mismo por tus pecados. ¿Qué es eso? Eso es convicción de pecado en nuestra vida. Eso es la obra del Espíritu Santo en nosotros, que no nos permite en nuestra vida ignorar lo que somos, sino para que, siendo lo que somos, Dios nos dé la dignidad que no tenemos y nos haga sus hijos amados. Amén, hermanos. Dios te avergüenza para recordarte que sobre las vergüenzas de tus pecados está Cristo limpiando nuestras vidas. Amén, hermanos. Muchas veces no logramos tener esa experiencia. Es un progreso la manifestación de Dios en nuestras vidas. ¿A dónde te quiere llevar Jesús? A este punto. A que puedas aborrecer el pecado. ¿Cómo puedes aborrecer el pecado? Porque aquel que vive en ti venció al pecado. Y Él te da el poder para que tú puedas vencer y aborrecer el pecado en tu vida. ¿Cómo te puedes avergonzar de lo que tú eres? De tus pecados. Cuando muchas veces me viene recuerdos del pecado en mi vida, voy corriendo a la cruz del Calvario para buscar allí la gracia que me ha sido dada en Cristo y limpiar mis pecados. Qué bueno es que cuando somos avergonzados en nuestra vida y el Espíritu nos trae convicción de pecado en nosotros, porque eso solo lo puede hacer el Señor. Yo puedo tener remordimiento de alguna cosa que haya hecho mal contra ti y me puede durar un día, 2 días, una semana. Luego lo olvidas. Ahora, cuando Cristo vive en ti, Él no vives en esa vergüenza de tu pecado. A veces, para denostar a los demás, lo que utilizamos es le restregamos sus errores. Es la única salida que tenemos a veces para herir a los demás. Jesús podría hacer eso con nuestra vida, pero Él nos hace aborrecer el pecado para que podamos amar a los demás y amarle a Él, porque Él es el que puede salvar nuestras vidas. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dice la palabra de Dios que aquel que comenzó la buena obra en nuestras vidas la va a terminar.
Si tú tienes esperanza en ti mismo, por lo que tú puedas hacer, no verás terminado eso. Si tú confías en ti mismo, te vas a decepcionar. Yo me pregunto, ¿cómo podemos confiar en un ser caído como tú y yo? ¿Qué confianza puede tener a tu vida tu propia vida, cuando tu propia vida es el ejemplo más claro del fracaso de nuestras vidas? El mensaje del Evangelio no es para condenarte por tus fracasos. Es porque a pesar de las cosas que hacemos, Dios tiene misericordia de nuestras vidas. Dios podía dejarte en tus pecados. Si Dios te deja en tus pecados y no te salva, tus pecados te condenarán. Podemos decir, yo no elegí pecar, pero lo haces. Yo no elegí ser lo que soy, pero lo eres. Jesús no eligió ir a la cruz, fue en obediencia, porque Él sabe que tú y yo no podemos. Sabe que tú y yo necesitamos del accionar de Dios en nuestras vidas para que podamos encontrar el camino de la salvación en nuestra vida. Si en esta mañana quieres dejar que Dios comience a obrar en tu vida, estamos aquí esparciendo agua del cielo sobre ti. Ahora es el momento de que tú puedas recibir esa agua viva que produzca sed en ti, que produzca hambre en ti, que te lleve a los pies del Maestro. Qué glorioso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y es más glorioso cuando vemos que Él lo hace, no por algún mérito que hayamos hecho, no porque seamos mejor que los demás, sino porque siendo lo que somos y a pesar de lo que somos, Dios tiene misericordia de nosotros. Tiene misericordia de ti en esta mañana. Déjale al Señor que Él sea el Señor en tu vida, para que Él haga su obra en ti. Y esa obra que Él hace en nosotros manifiesta que Él venció en esa cruz. Si tú vences, es porque Él venció. Si tú te pierdes, no es porque Él perdió, sino porque tú no le tienes a Él en tu vida. Y tú mismo, perdido como estás, perderás tu vida.